¿Qué tal, médicos? Soy el doctor Damián Treviño. Vamos a revisar el tema de cáncer tiroideo. Antes de iniciar, recuerda que tenemos una videoclase de nódulo tiroideo. Es importante que la revises esa primero, ya que el abordaje del nódulo tiroideo y del cáncer tiroideo son muy similares y muchos de los puntos y más las características que me da la guía de práctica clínica, o más bien las recomendaciones, las vamos a tomar en cuenta en aquella videoclase. En esta videoclase nos enfocaremos más en el abordaje, los diferentes tipos, las características patológicas y el tratamiento del cáncer tiroideo. Y bien, bueno, pues vamos a darle. Vamos a ver que el cáncer tiroideo va a ser un tumor maligno que se va a estar originando ya sea de los tirocitos, que son las células de la glándula tiroides, o de las células parafoliculares de la glándula tiroidea. Y de acuerdo al sitio en donde se estén originando, pues tendremos varios tipos o varias presentaciones de cáncer tiroideo. La epidemiología son 13.5 nuevos casos por cada 100,000 al año, y el sexo vamos a ver que va a variar. En el carcinoma diferenciado, que es el papilar y el folicular, va a ser más en mujeres que en hombres, en una relación 3:1. Y el carcinoma poco diferenciado, que ya sería el medular y el anaplásico, va a ser igual tanto en hombres como en mujeres. Va a haber algunos factores genéticos relacionados más hacia un tipo de cáncer tiroideo que a otro tipo. Por ejemplo, tenemos el carcinoma medular, que es asociado con MEN2 o carcinoma medular familiar. Carcinoma papilar asociado con reordenamiento de estos genes y mutaciones del BRAF. Carcinoma folicular con este otro, que es el PAX8 PPAR gamma. Y carcinoma indiferenciado o anaplásico con la mutación del TP53. Esto para fines del ENARM tal vez no sean tan importantes, pero sí es necesario que nosotros tengamos en nuestra mente esta carga genética que existe, ya que vamos a ver que cuando yo hago el abordaje terapéutico de mis pacientes, una de las condiciones para saber si le voy a dar tiroidectomía total o hemitiroidectomía es los factores de riesgo que vayan a presentar, y entre esos pues incluye los antecedentes genéticos o familiares. Esta tabla que estamos viendo aquí nos muestra los distintos tipos de carcinoma tiroideo que existen. Yo sé que son muchos, yo sé que hay muchas cosas que aprendernos en esta vida y en esta carrera que estudiamos medicina. Sin embargo, vamos a tomar puntos y detalles importantes. Primero yo voy a diferenciar estos tipos que yo estoy viendo aquí, que es el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el de células de Hurtle y el anaplásico, como los que se originan de los tirocitos. Muy bien. Y el carcinoma medular, que se va a estar originando de las células parafoliculares o de las células C. Otra forma también de dividir esos carcinomas y verlos desde otro punto de vista es la diferenciación que tienen. Los bien diferenciados van a ser el papilar, el folicular, y los mal diferenciados va a ser el anaplásico y el medular. El carcinoma de células de Hurtle va a ser en algunas ocasiones, así lo encuentran en la bibliografía, como una subdivisión o un subtipo del carcinoma folicular, y también está bien diferenciado. Características propias de cada uno de los tipos de cánceres. El carcinoma papilar va a ser el cáncer más común de tiroides que existe, y afortunadamente también va a ser el cáncer con mejor pronóstico y mejor sobrevida que tienen los pacientes. Vamos a ver que puede ser multifocal, generalmente encontramos ganglios linfáticos al momento de hacer el diagnóstico, e inclusive en este cáncer vamos a encontrar primero la metástasis a ganglio linfático antes de presentar síntomas como tal de nódulos tiroideos. Va a ocupar el 80% de todos los casos de cáncer de tiroides y se va a encontrar en ese grupo de edad de los 30 a los 50 años. El carcinoma folicular, que también es bien diferenciado, también se caracteriza por metástasis. Sin embargo, este tiene más incidencia a las METs hematogénicas, como hacia pulmones o hacia hueso. Recuerda que en hueso vamos a encontrar hallazgos parecidos a lesiones líticas. Rara vez este tipo de cáncer es multifocal, y estos generalmente tienen invasión vascular y capsular y también tienen buen pronóstico. Es una de las características de los bien diferenciados, que tienen buen pronóstico. Tienen una distribución mucho más pequeña, 10%, un grupo de edad un poquito más hacia arriba, 40 a 60 años. El de Hurtle va a tener las mismas características que el folicular,
igual en la distribución vemos que es un grupo mucho más pequeño, pero ese se va a estar caracterizando por presentar ese tipo de células, las células de Hürtel. Estas células son células epiteliales grandes y poligonales que tienen en su interior citoplasma granular eosinófilo, pero debe de destacarse que ese tipo de células no es patognomónico de un cáncer, o sea, tú porque las tengas no significa que vayas a tener cáncer, sino más bien son un hallazgo y las podemos encontrar en otras patologías tiroideas. El carcinoma anaplásico es de los mal diferenciados, pronóstico muy malo, tiene METs tanto linfáticas como hematogénicas y tenemos un rápido crecimiento local con síntomas de compresión. Es solamente el 1 al 5% de los casos y se presenta típicamente en una edad más adulta. Y el carcinoma medular tiene una predisposición genética en el 25%, va a estar asociado al MEN2 y el 75% va a estar asociado de forma esporádica, o sea, no va a estar asociado a nada. Este tiene una característica que produce calcitonina, que a diferencia de todos los demás que no las producía, ese sí lo produce. Y generalmente esos también van a presentar datos clínicos de síndrome paraneoplásico con diarrea y enrojecimiento facial. La distribución es menos del 10% de los cánceres y en un grupo de edad de los 50 a los 60 años. Recordemos que el carcinoma papilar es el más frecuente y generalmente vamos a tener ganglios linfáticos mucho antes que realizar yo el abordaje del nódulo tiroideo. Tienen el mejor pronóstico en comparación con todos los demás cánceres, ocupa el 80%. Eso no se te olvide porque generalmente las preguntas van dirigidas hacia el carcinoma papilar por como tiene buen pronóstico, vemos que tiene un buen abordaje, tiene una distribución muy pero muy importante, entonces te pueden preguntar desde cuál es el tipo más común hasta inclusive cuál es el que tiene el mejor pronóstico, que sería el carcinoma papilar. Las características clínicas van a ser desde varios puntos de vista, primero como una masa, un nódulo tiroideo de consistencia firme, indoloro o duro, y ya lo estudiamos más específicamente en la clase de cáncer de nódulo tiroideo. Las características de la infiltración o compresión local, esos van a estar presentando principalmente en el anaplásico, en donde tenemos un crecimiento rápido y exagerado, ¿ok? Eso se va a presentar como un nódulo tiroideo fijo cuando está ya invadiendo tejidos más profundos, ya el nódulo no se mueve, ronquera por afectación de los cordones vocales, disnea, disfagia, síndrome de Horner y obstrucción venosa como una trombosis de la vena yugular interna o una trombosis en la vena cava, que sería un síndrome de vena cava superior. Se va a estar asociando linfadenopatía cervical indolora. Generalmente es más común en el cáncer de tiroides papilar y el anaplásico y menos común en el folicular. Signos de METs puede ser, el más común va a ser en el cáncer de tiroides folicular y el cáncer de tiroides anaplásico. Recuerden que el folicular va a presentar más metástasis a pulmón, a hueso, mientras que el cáncer de tiroides anaplásico pues va a ser metástasis ahora sí que a muchos otros sitios. Menos común, el papilar, es más común que se esté yendo hacia los ganglios linfáticos y se presente como una linfadenopatía cervical indolora. Estas son las metástasis que nosotros vemos, hay cerebrales, óseas, pulmonares, y estos pacientes también me pueden estar desarrollando esto que es el síndrome paraneoplásico del cual yo les había estado hablando, diarrea y enrojecimiento facial, y que es algo muy característico que encuentro en los pacientes con un carcinoma medular avanzado. De hecho, los datos clínicos se parecen mucho a un síndrome carcinoide, ¿ok? Casi lo mismo, la diarrea, el flush facial, etc. Lo que estamos viendo aquí en la imagen es la presencia de este bocio. Vean, esto es el cuello, este es el tórax de acá abajo. Y vean, pues tú lo ves eso al paciente. Bueno, tiene un nódulo tiroideo, tiene muchos nódulos tiroideos. Puede que ahí haya ganglios linfáticos, no únicamente nódulos. Y bueno, pues este paciente definitivamente ves que tiene algo malo. Hay que hacerle el abordaje y descartarle cáncer tiroideo a este paciente. El abordaje, como ya lo explicamos en la clase de nódulo tiroideo, generalmente inicia cuando yo identifico de forma incidental un nódulo tiroideo o la presencia de un ganglio linfático regional del cuello. Yo hago una historia física, una exploración, y si esas características son muy sugestivas a que puede ser un nódulo tiroideo, pues entonces solicito TSH y ultrasonido de cuello. Esos dos estudios me ayudan para
yo dirigir mi evaluación de forma inicial hacia si tengo un hipertiroidismo o si tengo un hipotiroidismo. Y generalmente esos van a ser subclínicos. Si la TSH sale baja, o sea, sale poquito baja, el siguiente paso que yo tengo que realizar es una sincitografía tiroidea. La sincitografía tiroidea me va a mí determinar si se trata de un nódulo hiperfuncional o si se trata de un nódulo frío. Todo esto, se los vuelvo a repetir, ya lo estudiamos en la videoclase de nódulo tiroideo. Si no lo has visto esa videoclase, te recomiendo que le des pausa a esta y continúes aquella videoclase. Es importante que cuando yo tengo la TSH normal o se encuentra elevada, yo tengo que valorar a este paciente si cumple características sugestivas de malignidad. O sea, que si ese nódulo tiroideo es un nódulo sólido hipoecoico que tiene márgenes irregulares, que tiene microcalcificaciones entre los nódulos, un nódulo más alto que ancho o un crecimiento extratiroideo. Si cumple con cualquiera de estas, este paciente necesita realizarse una biopsia con aspiración con aguja fina. Vemos aquí esta evidencia, punto paréntesis, la guía de práctica clínica de nódulo de cáncer tiroideo es una guía muy viejita, entonces para que lo tengan en cuenta, pero sí existe. Aquí la evidencia nos dice que la biopsia fina por aspiración va a ser el procedimiento de elección en la evaluación de un nódulo tiroideo sospechoso por clínica o por características ultrasonográficas. También, si nosotros encontramos en la sincitografía tiroidea la presencia de un nódulo frío, o sea, no funcionante, eso también me debe hacer sospechar o tener una sospecha en realizarle una biopsia con aspiración con aguja fina, o sea, una BAF, y descartar la presencia de malignidad. Muy bien, cuando yo le realizo este procedimiento, ¿ok?, meto a mi paciente a su citología y ya determino las características clínicas. Si mi paciente tiene una TSH normal, ¿ok?, y elevada, y la sincitografía tiroidea me muestra que tenemos un nódulo frío, pero no tiene características para sospechar en malignidad, o sea, no cumple nada de esto, ¿ok?, yo puedo continuar la monitorización de ese paciente con ultrasonidos paulatinamente, ¿ok? Eso lo explicamos más en la otra videoclase. La biopsia con aspiración de aguja fina, entonces dijimos que va a ser el procedimiento de confirmación. La sincitografía me permite identificar la presencia de nódulos hipercaptantes o hipocaptantes y los marcadores tumorales como la tiroglobulina o la calcitonina me van a ayudar a orientarme, pero no se van a estar solicitando de forma rutinaria. La tiroglobulina me orienta en el cáncer folicular o papilar, ya que cuando nosotros realizamos la tiroidectomía total o realizamos tratamiento con ablación con yodo radiactivo, yo solicito niveles de tiroglobulina para determinar cuál es el valor y que ese me tenga que salir negativo, porque si tenemos una buena tiroidectomía, pues, o un buen tratamiento con ablación con yodo radiactivo, no debemos de tener niveles de tiroglobulina presentes en sangre. El carcinoma medular dijimos que va a ser un tipo de cáncer que se va a encargar de producir calcitonina, por lo que nosotros podemos utilizarlo como marcador en el abordaje del carcinoma medular. Además también el antígeno carcinoembrionario me puede ayudar a hacer la evaluación de esos pacientes. Recuerda que los nódulos que parecen hipoecoicos en la ecografía tiroidea y frío en la gammagrafía deberían aumentar tu sospecha de malignidad. Si está hipoecoico y si está frío, es maligno, tómale una biopsia o busca criterios para tomarle una biopsia y realízala y descarta la presencia de malignidad. Una vez que yo le realicé ya la biopsia de aspiración con aguja fina a mi paciente, voy a ir a buscar datos patológicos que me hablen de carcinoma de tiroides. Vamos a ver que los cuerpos de Samoma, que es una cosa muy preguntada en el ENAR, van a ser calcificaciones laminares, como lo estamos viendo aquí, como si fuera una cebolla que cortas así a la mitad, pero que no son patognomónicos de un cáncer tiroideo. Los vamos a encontrar principalmente en el carcinoma papilar de tiroides, pero también en otras entidades como el cistoadenocarcinoma papilar del ovario y el del endometrio, en los meningiomas y en los mesoteliomas. Los ojos de Anita la huerfanita, que son esos como si fueran así a llorar,
Se van a caracterizar porque son núcleos ovales, pero que el centro está muy claro, como si estuvieran limpios, como que si hubieras borrado toda la cromatina que se encuentra en su interior. Esto no tampoco me indica siempre cáncer, sino lo podemos encontrar también en las tiroiditis autoinmunes. Las ranuras nucleares van a ser interdigitaciones, como su nombre lo dice, nucleares, que se caracterizan, ¿ok?, por ser de forma longitudinal y son datos compatibles de carcinoma tiroideo papilar. El carcinoma folicular, todos esos que vimos, se van a estar relacionando mucho con el carcinoma papilar de tiroides. El carcinoma folicular por sí solo se caracterizan por la presencia de estos folículos uniformes y que cuando yo veo, aquí no se alcanza a ver en esta imagen, cuando yo veo la pieza a menor porcentaje de zoom, yo estaría valorando que tenemos invasión vascular y o capsular en las superficies, ¿no? El carcinoma medular se caracteriza por la presencia de estas células C, que son ovoides, que están crecidas, que no están creciendo junto con los folículos. De hecho, alcanzas a ver que aquí no se ven folículos de forma adecuada como los vemos acá, pero el estroma se va a estar caracterizando por concentrar amiloide en su interior, que cuando yo utilizo la tinción de rojo Congo, pues tenemos una mejor visualización de esto. El carcinoma anaplásico lo voy a encontrar con la característica de células gigantes no diferenciadas, áreas de necrosis y hemorragia y una alteración de la morfología normal de la tiroides, que vemos como aquí está completamente fuera de lugar la morfología, ¿no? Ya por último y para finalizar esta videoclase hablemos acerca del tratamiento. El tratamiento yo lo voy a estar diferenciando si se trata de un cáncer de tiroides bien diferenciado o mal diferenciado. El bien diferenciado va a tener un manejo estándar independientemente de la presencia o no de METs, ya sean ganglionares o a distancia, que va a ser la tiroidectomía total más radiación con yodo más terapia de supresión de TSH. Eso es lo que yo me tengo que aprender. Tiroidectomía más raya más supresión de TSH. Cánceres pequeños yo voy a poder ver, de acuerdo a las indicaciones, que yo puedo considerar la hemitiroidectomía en esos pacientes junto con la terapia de supresión de la TSH. El cáncer de tiroides mal diferenciado, de acuerdo al que se trate, si es un medular, podemos ofrecerle tiroidectomía total más disección del cuello, más menos radio y o quimio sistémica según sea necesario. El carcinoma anaplásico generalmente va a recibir el mismo tratamiento del carcinoma medular, pero con peor pronóstico. Y el cáncer resecable, nosotros vamos a ver que va a ser tiroidectomía total más disección del cuello más radioquimioterapia. Y un cáncer irresecable, principalmente esos dos me hablan del carcinoma anaplásico, yo le voy a estar ofreciendo cuidados paliativos. Yo puedo tener un carcinoma de otro origen que sea irresecable, que no me responda al tratamiento y también le voy a estar dando cuidados paliativos. La guía práctica clínica me dice que el tratamiento en un cáncer bien diferenciado es lo quirúrgico y también como recomendación no se recomienda la medición de tiroglobulina preoperatoria. La tiroglobulina va a servir de forma postoperatoria para valorar la eficacia de la tiroidectomía y además el tratamiento con ablación con yodo radiactivo. Muy bien. También la terapia de supresión de la TSH y el uso de yodo radioactivo, de la ablación con yodo radioactivo, no es útil en el tratamiento del carcinoma medular o anaplásico. Muy bien, por esa razón no se están indicando en este apartado de acá, no se me vayan a confundir. Entonces tendremos dos opciones quirúrgicas, la tiroidectomía total y la hemitiroidectomía, y tú tienes que hacer el análisis de cuál vas a irte y con cuál por acá te vas a ir, ¿verdad? Entonces, la tiroidectomía total la voy a resolver en casi todos los cánceres de tiroides, ¿no? Cuando tienen esas características, cuando es un carcinoma medular o cuando es un cáncer de tiroides anaplásico, pero que sea resecable. Mientras, no se va a estar ofreciendo. Las consideraciones importantes es que cuando yo realizo una tiroidectomía se debe combinar con disección del cuello, según sea necesario, para valorar la diseminación regional de ganglios. Y generalmente esos pacientes van a requerir terapia de reemplazo de TSH por el resto de su vida, porque pues estamos haciendo una tiroidectomía total, estamos eliminando la tiroides de forma completa. Aquí abajo vemos algunas recomendaciones, que es prácticamente esto que nos estaba poniendo aquí.
La hemitiroidectomía la podemos realizar en cánceres de tiroides pequeños que estén bien diferenciados y que sean menores de 1 centímetro prácticamente en todos estos pacientes, o que sean de 1 a 4 centímetros, pero que cumplan con las demás características, sin factores de riesgo, sin metástasis, sin tumores intratiroideos, ¿ok? Si no cumple con ninguna de esas otras y tiene esas medidas, podemos ofrecerlo como tratamiento sin necesidad de realizar una tiroidectomía total. Contraindicaciones: tumores arriba de 4 centímetros ya se meten, diseminación extratiroidea, metástasis o factores de alto riesgo para los pacientes por el componente genético que pueden tener los otros subtipos de cánceres. En eso sí, tenemos que realizarle la tiroidectomía total. Y el tratamiento adyuvante, ya dijimos que vamos a estar utilizando la ablación con yodo radiactivo, y esto es, aquí nos ponen esta evidencia, ya que disminuye la actividad tumoral, facilita el seguimiento con la tiroglobulina e incrementa el intervalo de periodo libre de la enfermedad. Es por eso que se debe de realizar. Recuerda también que como precauciones no debe recibir yodo o no debe recibir contrastes a base de yodo, ya que esto me puede provocar una disminución en la captación del yodo radioactivo, ¿ok? Por eso no se deben de estar utilizando. Tampoco se debe utilizar amiodarona, antisépticos yodados, yodo hidroxiquinoleína, etc. Principalmente la amiodarona, no se te olvide. El tratamiento de supresión de TSH que nosotros vimos no es otra cosa más que darle a mi paciente L-tiroxina. Generalmente aquí lo vamos a utilizar para mantener niveles de TSH disminuidos. Muy bien, y esto me disminuye a largo plazo que tengamos recurrencia tumoral. Se administra después de la RAI y además esta sirve también para el control de los síntomas, porque recuerda que a este paciente yo lo sometí a una tiroidectomía y no está recibiendo o no tiene hormonas tiroideas. El tratamiento paliativo dijimos que se reserva a cáncer tiroideo anaplásico, y esta guía en ese entonces no recomendaba el uso de la quimioterapia. Sin embargo, las actualizaciones en la Asociación Americana de Endocrinología sí están poniendo un esquema de quimioterapia para este tipo de pacientes, principalmente los que vas a someter a ventana, que son resecables, que pueden ser resecables, los anaplásicos resecables, y primero dosis de quimioterapia y después esta resecabilidad. Pero para fines del ENARM, lo que te dice la guía de práctica clínica, aunque sea muy viejita, es que la quimioterapia pues no ha tenido un impacto. El pronóstico, ya dijimos, el carcinoma papilar es el que mejor les va, el folicular del 50 al 70%, el anaplásico 5 a 14% y el medular el 50%, para que ustedes lo tomen en cuenta en estos porcentajes. Siempre recuerda que el papilar es el más común y el que le va a ir mejor de todos. Eso ha sido todo por la videoclase, espero te haya gustado. Déjame tus dudas en los comentarios y revisa los demás temas de tiroides para que complementes tu estudio.